intermedia, pero hoy arranca otra competencia con la Copa Paraguay. Bien, señores, el cronómetro en cero autoriza al árbitro, toca la pelota el equipo de Atlético Colegiales. Ya está en marcha el compromiso aquí en el estadio Enrique Soler. Benítez finalmente se queda frente a la pelota. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! De Fernando de la Mora, pero qué golazo, Derlis. Derlis Benítez de tiro libre. Para el que está frente a la pelota. Arranca el zurdo Taboada. Viene el tiro libre de esquina, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Fernando de la Mora. De cabeza Guido Gamarra. Es el que termina conectando ese balón. Impecable realmente. Gamarra en el salto, el cabezazo. Y viene Fernando de la Mora. Arranca, se mete Alan Valenzuela, buena jugada, viene Valenzuela, ¡ah, gol! ¡Gol! De Fernando de la Mora, Sebastián Chaparro es el que termina empujando la gran acción individual del Acelerador principalmente por los costados, aunque aquí aceleran. Buena carga nuevamente del equipo de Fernando, el remate al arco, ¡oh, golazo! ¡Gol! De Fernando de la Mora, Alan Valenzuela, pero qué golazo. Se quitó de encima su marcador, se perfiló y sacó un remate potentísimo, esquinado, nada que hacer para el arquero. Llega el cuarto de Fernando de la Mora, ante un General Caballero que también mostró jugadores jóvenes muy interesantes. Aquí está atacando Benítez, se profundiza para Taboada, se fue, escapó, viene Taboada, el centro, el remate al arco, ¡gol! ¡Gol! De Fernando de la Mora, es un paseo lo de Fernando ante Colegiales. Aquí anota Isaías Gavilán, remate fuerte, arco prácticamente desguarnecido. El 5-0 sobre 43 de la primera etapa. Que arrancó Ávilas también, pierde la pelota en la salida, viene Chaparro, enganchó Chaparro, ¡gol! ¡Gol! De Fernando de la Mora, Sebastián Chaparro, 14 segundos. Sí, prepara Recalde su cuarta modificación, camiseta número 2 para Aquiles Palacios. Viene Gavilán con Almada, ¡ah, gol! ¡Gol! De Fernando de la Mora. Derlis Almada marca el séptimo, gana el cuadro del Barrio Palomar por 7-0 en 58 de partido. El balón por la zona izquierda, aquí se viene Palacios. Aquiles con la pelota, el toque corto de Aquiles, el remate, ¡gol! ¡Gol! De Fernando de la Mora, Alan Velázquez, zurdazo fuerte abajo, con qué facilidad llega Fernando de la Mora, marca el octavo tiro de esquina, que lo hace Almada, mete el centro, el 7, pasado el envío, queda la pelota para que la vuelva a meter en forma acrobática, Palacios arriba, ¡gol! ¡Gol! De Fernando de la Mora, aparece el defensor, el central José Ojeda, de cabeza, que le pega el 7, está mejor perfilado Almada. A ver, autoriza el árbitro, va finalmente Chaparro, ¡gol! ¡Gol! De Fernando de la Mora, llegó el 10º gol de tiro libre, concreta Sebastián Chaparro su triplete, hat-trick para el número 20. Defendiendo el honor, más allá de los 10 goles recibidos. El centro que va, gol. Gol de Fernando de la Mora. Miguel Pereira, el zaguero central, marca el gol número 11 para el conjunto rojo del Barrio Palomar. La pelota va para Ojeda, marca el final del compromiso. El juez del partido fue victoria de Fernando de la Mora. Goleada del equipo de la categoría intermedia sobre Atlético Colegiales de la Primera B por 11-0.